televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es realmente maravillosa, es muy interesante. Se trata nada más ni nada menos que de las iglesias de Chiloé, que en el año 2000 obtuvieron la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimar. Saludamos a las múltiples plataformas digitales y, como siempre, todo esto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Nos encontramos en la iglesia San Francisco del sector de Santa Teresa de Yayay. Desde acá, desde este punto, de este sector, vamos a presentar esta hermosa historia de las iglesias de Chiloé. A fines del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, los jesuitas que venían a evangelizar a aquellos pueblos indígenas, en todo Chile, pero especialmente también en Chiloé, que fue una de las primeras partes que fueron conquistadas por los españoles, sobre todo Castro, que fue la tercera ciudad conquistada por los españoles. Y de ahí empiezan a construirse estas iglesias en el siglo XVII. Esto fue una mixtura, fueron ideas que traían los jesuitas, ideas muy avanzadas para la época, con las construcciones europeas, muy lindas, bonitas, y se mezclaron con se fusionaron con las ideas que tenían los aborígenes en ese tiempo, especialmente los huilliches. Empezaron las técnicas, eran maravillosas las que tenían aquellos aborígenes que vivían en el sector, vivían en el lugar, que trabajaban mucho las maderas. Nosotros debemos de recordarles que ahí había una riqueza de madera y ahí empiezan esta construcción de estas maravillosas iglesias. Posteriormente, debido a su diversidad de maderas muy nobles que existían en la zona, es que nace la escuela chilota de arquitectura, en madera específicamente, y así se obtienen esas bellezas tan naturales y empiezan a erigirse esas capillas, esas iglesias maravillosas de aquellos del siglo XVII, y que están hasta la fecha, algunas se mantienen intactas. Existen alrededor de 60 iglesias que tienen que ver con esta escuela chilota de arquitectura, pero son solo 16 las que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Posteriormente, en el año 2001, fueron declaradas 2 más, es decir, en el año 2000 fueron declaradas 14 y al año siguiente se declararon 2 más, completándose las 16 maravillosas iglesias que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Las iglesias de Chiloé están construidas en función de un modelo tipológico, ¿cierto? Es el mismo que se repite por todo el archipiélago y se van desarrollando distintas iglesias, distintas capillas, que son todas distintas, pero todas responden al mismo modelo. Entonces, cada una de ellas, ¿cierto?, va asumiendo su propia identidad a partir de un origen común. Ese modelo tipológico, ¿cierto?, es un volumen muy simple, con un techo de 2 aguas, torre fachada, con un pórtico de acceso, y que al entrar nos genera, ¿cierto?, 3 naves, la nave central con su bóveda de cañón corrido, las naves laterales, la nave principal, ¿cierto?, que rematan en el altar, y las naves laterales que rematan en la sacristía y en la contrasacristía. Hay un elenco de aproximadamente 152 iglesias que pertenecen igual a la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera.
estas cosas lo han contado mis abuelos, lo han contado cómo fue, cómo cuando hicieron la iglesia. Bueno, no lo mandaba nadie, lo mandaba la gente, la misma comunidad. La madera fue traída de fuera, iba por abajo, por esas islas, por esos bosques grandes. Sabían dónde sacar la madera, de qué zona, de qué parte del bosque, que no tenía que estar a una intemperie donde le dé tanto el viento. Entonces hay un montón de características y conocimientos que ellos iban adquiriendo y los empleaban para restaurar y construir iglesias. La cultura de la madera y técnicas de construcción. Se usaba en ese tiempo casi todo, tenían una cultura muy arraigada y usaban los aborígenes que existían, le decíamos los huilliches y los chonas. Ellos ocupaban siempre la madera para todo. Eran maderas muy nobles, por ejemplo se usaban aquellas maderas nativas como el mañío, el alerce, el coihue, entre otras maderas muy nobles, muy durables en realidad, y hacían todo tipo de cosas. Utensilios, hacían embarcaciones, específicamente usaban muchas embarcaciones por el lugar geográfico que existía y que existe todavía ahí. Y también se fueron ocupando esas maderas, especialmente en la construcción de las iglesias, de tal manera que duraran mucho con esas nobles y ricas maderas que existían en la zona. Bueno, una de las características de estas iglesias, el emplazamiento que tienen hasta el día de hoy, o que tenían, al principio existían muchas iglesias, eran más de 400, pero con el tiempo se fueron deteriorando. Y hoy en día se contemplan 60 iglesias por esta escuela chilota de arquitectura, y la particularidad que tenía es que eran erigidas en lugares altos, para que pudieran ver las embarcaciones que venían, a lo lejos. Ya lo primero que pudieran ver serían las iglesias, y ese fue uno de los objetivos principales. Además debemos decir que tenían un lugar, una explanada muy grande para hacer sus festividades. Los mismos, la comunidad hicieran las festividades, las fiestas religiosas con esas grandes explanadas. Bueno, la importancia de estas 16 iglesias que fueron nombradas, que fueron distinguidas como Patrimonio de la Humanidad, tienen una importancia vital, una importancia tal de que son muy protegidas, su nombre lo dice. La protección que tienen le da otra connotación, otro grado, de cuidado. Y es así como están pendientes de todo, de la mantención, del cuidado, de ir cambiando las maderas, de ir restaurando cada cosa que se va deteriorando. Así que es muy vital el cuidado que tienen estas 16 iglesias. Papá y mamá somos 10 hermanos, fuimos 10 hermanos.
la mixtura que hubo, digamos, en su inicio, por el conocimiento que traían los jesuitas, por la labor de evangelizar a todos los indígenas, y también los mismos indígenas que ellos traían esas técnicas exquisitas de trabajar la madera, y por la gran cantidad de ella que había en el sector, es que nace esta cultura, como les decíamos, chilota, arquitectónica, única en el mundo. Es decir, no hay ninguna parte en el mundo que existan estas iglesias tan únicas, totalmente muy bonita, muy bella esta iglesia, realmente maravillosa, porque son realmente formidables y no existen ninguna como aquella en ninguna parte del mundo. La relación que existe entre la comunidad y la iglesia es muy estrecha, siempre está arraigada en los antiguos tiempos, digamos, de cuando empezaron a existir esta iglesia. Siempre se ha querido incorporar a toda la gente, a todas las festividades que se hacen en las iglesias, a todos estos trabajos comunitarios, solidarios también que se hacen relacionados entre iglesia y comunidad. Y es que también nacen las famosas mingas, que son las denominadas fiestas religiosas, donde la gente, donde la comunidad, digamos, está interactuando con todos sus semejantes, y también se hace sin remuneración, es decir, toda esta gente trabaja, digamos, gratuitamente durante días en las festividades, y muchas veces de forma solidaria. pilar está unido en caja y espiga con la solera inferior, está unido a media madera con la viga maestra y con la viga secundaria. Entonces sacáis el pilar y tenéis que salvar todo. Las técnicas que hemos utilizado nosotros han sido las mismas, mejorando quizás en algunas partes, pero siempre utilizando, por ejemplo, los ensambles, mejorando las condiciones de luz de los refuerzos que se han hecho en soleras, por ejemplo, pero siempre hemos tratado de utilizar los mismos ensambles, dándole el mismo uso. Un ensamble es un encuentro de uniones de madera, donde estas se engarzan y pueden trabajar ya sea con tarugo o alguna otra fijación, o sin fijaciones también.
era la política de ese tiempo, usar toda la misma madera que tenía. Por ejemplo, si la pieza era una viga maestra, la que se cambió era la viga, pero de la misma madera, del mismo, todo lo mismo, exactamente igual. Una primera etapa que era como de restauración muy de torre fachada, que era lo que estaba más en riesgo. Y hay iglesias, como por ejemplo la iglesia de Quinchao, que es la primera de hecho que termina restaurada completa, que claramente se hubiera terminado cayendo, porque estaba muy deteriorada al momento de la declaratoria, la iglesia ya no se podía utilizar, era un riesgo para la comunidad. El trabajo que acá se hizo en esta iglesia fue la torre fachada, que era como la parte fundamental de ese tiempo, como las torres son las que más peligrosas que se ven abajo. La iglesia estaba bastante deteriorada y ya no tenía cimiento, estaba enterrada, y si quedaba así se iba a ir desmoronando poco a poco. Y es lo que ustedes ven hoy día, es un sueño realizado, y los talcahuinos y digamos la comuna completa muy contentos de tener este patrimonio que es sagrado para nosotros y que lo cuidamos constantemente, comenzando digamos desde el municipio y vecinos en general. Esta iglesia era antigua, pero ahora como usted la ve, esta fue renovada del primer palo, porque esta iglesia no quedó nada como la ve ahora. Todos los palos se soltaron, lo desarmaron entera. Hoy día se trata de involucrar a las comunidades desde el principio, digamos desde la etapa de los diseños, y de alguna forma se genera como una mesa de trabajo para buscar una solución a ese problema. La arquitectura de Chiloé es un continuum, es un proceso permanente, ¿cierto?, en el cual cada una de las generaciones van haciendo su propio aporte en la búsqueda de que no se pierda, ¿cierto?, la identidad de esta arquitectura y de esta cultura y de los habitantes que la han construido. Todas las que han sido patrimonio de la humanidad han pasado, digamos, por nuestras manos. Bueno, el archipiélago de la isla de Chiloé se emplaza en el Océano Pacífico, entre el canal del Chacao y el Golfo de Corcovado. Es ahí donde se sitúa esta gran isla, que es la isla de Chiloé. Bueno, nosotros nos encontramos acá con un gran viento, como ustedes pueden ver, estamos en Yayay, seguimos muy cerquita de la iglesia San Francisco, estamos en el sector de Santa Teresa, un lugar muy antiguo de acá de Yayay, uno de los primeros lugares. Y desde acá estamos presentando esta historia, esta famosa historia de las iglesias de Chiloé. Bien, como les decíamos, la gran isla de Chiloé también la rodean muchos archipiélagos, por lo menos una docena de otros archipiélagos. Y debemos de recordarles que al principio fue colonizada por la llegada de los españoles, y cuando llegaron los españoles venían también con franciscanos, venían con unos franciscanos y mercedarios, digamos siempre con el objetivo de poder evangelizar a aquellos indígenas que existían en el lugar, como eran los huilliches y los chonas. Bien, como les decíamos, la gran isla de Chiloé también la rodean muchos archipiélagos, por lo menos una docena de otros archipiélagos, y debemos de recordarles que al principio fue colonizada por la llegada de los españoles, y cuando llegaron los españoles venían también con franciscanos, venían con unos franciscanos y mercedarios, digamos siempre con el objetivo de poder evangelizar a aquellos indígenas que existían en el lugar, como eran los huilliches y los chonas.
1608 es cuando llegan los jesuitas a Chiloé, digamos, a la zona austral, y empiezan, digamos, a evangelizar, como le decíamos, a los indígenas, y debido a la particularidad del sector de tantos archipiélagos era muy difícil en realidad desplazarse, y era muy importante las embarcaciones. Y los jesuitas inventan un sistema, digamos, circular, que lo denominaron, el cual consistía en, digamos, en grupo, separarse en grupo e ir visitando diferentes archipiélagos por varios días. Y es ahí donde empiezan a nacer las primeras capillas, las primeras iglesias, debido a la necesidad. Ellos también le iban transmitiendo no solamente la parte doctrinal, la parte del evangelio, sino que también el modo de vivir y las mismas construcciones, que empiezan a conversar y empiezan a construirse. No es la catedral en Chiloé está en Ancud. Esta es la iglesia San Francisco de Castro, probablemente el templo más importante de la isla de Chiloé. Y es latón. Claro, si uno la mira así como a la rápida, uno podría decir que es ladrillo, cemento, ahí no sé algo, pero es lata. Miren esto, viajeros, la iglesia completamente de madera por dentro. Bueno, esta iglesia, como se puede ver, es muy impresionante. Tan impresionante como las iglesias que uno veía en el Virreinato del Perú, cubiertas con oro. Pero claro, acá es el oro verde, la madera, el oro chilote. Toda esta estructura de madera que hay adentro de cada viga. Claro, entonces estos son solo cubiertas y claro, lo tosco, como gruesos que firma todo está por dentro. Está por dentro. ¿Cómo se llaman? Tiuques. Tiuques. Los tiuques nos dan la bienvenida a la isla de Quinchao, a la comuna de Quinchao y a la ciudad de Achao. Este lugar es especial. Bueno, en realidad como todos los de Chiloé, pero en este lugar en particular, viajeros, se encuentra la iglesia patrimonial y la iglesia de Chiloé más antigua de todas. Incluso es la iglesia de madera más antigua de todo Chile. Data aproximadamente del año 1730 y aquí les doy la bienvenida a la hermosa iglesia de Achao. Acá fíjate en el alerce y fíjate los... ¡Ay! Se ven las vetas de las vetas y cada año, o sea, cada... Acabo de rayar la iglesia. Claro, me siento mal ya. Pero fíjate en lo cercano que está cada uno de los anillos. Eso es un año de crecimiento. O sea, para tener una tabla, no sé, quería empezamos a contar, pero claro, necesitas por lo menos... El alerce crece a un promedio de 1 milímetro al año. O sea, para tener una tejuela o una tabla de estas necesitas por lo menos 100 años. ¡Wow! Miren esto. Viajeros, dense cuenta. Pues les voy mostrando todos los detalles de esto, pero la verdad que al ingresar uno dice ¡wow! De verdad que está con un trabajo a mano, detalle a detalle. Miren el techo, miren qué impresionante cómo está decorada o detallada la iglesia de Achao. Uno de los detalles de esta iglesia es que el piso es el original y está labrado a mano. Hay una hachuela o la suela que la llaman, que era antiguamente cuando no había motosierras o no había sierras circulares, todo se hacía a mano. Y acá podemos ver que el piso se ve la letra que ha pasado esta suela, esta hachuela que va sacando pedazos. Un tremendo trabajo que tiene esta iglesia, ¿no? Viajero, estoy pero impactadísimo el nivel de... ya no sé cómo llamarlo para no sonar feo, pero ¿quién puede hacer este tipo de cosas en lugares? Da lo mismo si son religiosos, católicos o no, que yo no lo soy, pero hay un respeto por el patrimonio, incluso hay un respeto también por las creencias de los demás. O sea, ¿por qué alguien podría dejar este tipo de basuras entre medio de
de los pilares de la iglesia, o sea, odio a estas personas. En esos datos curiosos de viaje, estamos frente a la iglesia de Achao, en la plaza de Achao, y miren, hay Wi-Fi, libre, gratuito y además de calidad para todos. Por si no tienen internet, plaza de Achao. Los criterios que se tomaron en cuenta por la UNESCO, recordarles que la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver con la cultura, con el arte y con la educación. Ellos, digamos, decidieron a través de, bueno, como criterio que se toma, en este caso las iglesias como un lugar único. Las iglesias son patrimonio por ser únicas en el mundo, por tener una belleza muy delicada, una belleza muy particular. 100% están hechas en madera y maderas nobles, como le decíamos, que duran mucho, son maderas nativas y son únicas en el mundo. Bueno, las iglesias, especialmente estas 16 iglesias, son un lugar obligado, digamos, para el turista. Quien vaya para allá debería ir porque son hermosas, tienen una historia ya no solamente nacional, sino que ya mundial. En todas partes quieren visitar estas 16 iglesias, patrimonio de la humanidad. Bien, nosotros ya empezamos a despedir el programa, esperamos que les haya gustado. Hemos recorrido parte de la isla de Chiloé con esta historia maravillosa, con este premio, con esta distinción de la UNESCO de considerarlas patrimonio de la humanidad, como son las iglesias de Chiloé. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores, a Supermercados El Canario, a Ferretería Urimar, a las múltiples plataformas sociales, a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nosotros nos vemos el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto. Es la orden del capitán, que el temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, que la pesca está gozoso. Ese chilote marino, que como él no hay otro ni habrá nunca más. Ese